Vocación o llamamiento son palabras que expresan claramente las dos ideas predominantes en la presentación bíblica de esta doctrina. Es aquella obra de Dios por la cual Él invita a todos los hombres a venir a Cristo y efectivamente trae a algunos a Él. Viene una pregunta interesante. ¿Por qué viene el pecador a Cristo? Consideremos un ejemplo. Yo fui a Cristo. ¿Por qué fui? ¿Por qué lo hice? Hay 5 respuestas. Yo fui solo y voluntariamente. Esta es la noción pelagiana. La segunda, yo empecé y Dios me ayudó. Es la noción semi-pelagiana. La tercera es Dios me impulsó y yo colaboré. Es la noción arminiana. Dios me llevó y yo no resistí. Es la noción luterana. Y la quinta es Dios me llevó, no contra mi voluntad, pero me hizo voluntario. Esta es la enseñanza bíblica. Entonces tenemos 5 posturas, 4 anteriores con las que no estamos compartiendo lo mismo, pero la última sí por cuanto corresponde a la enseñanza bíblica. Dios invita a todos a participar de sus bendiciones, nos enseña la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 15, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, Mateo 11, 28 y San Juan capítulo 3, versículo 16. Este llamamiento general puede ser resistido y rechazado según la enseñanza bíblica en Mateo 22, versículo del 3 al 6, Hechos capítulo 7, versículo 51, Mateo capítulo 23, versículo 37, Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 7. Sin embargo, los hombres son tenidos por responsables y serán castigados si rechazan este llamado. Mateo 22, 7, San Juan 3, 36 y Hebreos capítulo 12, versículo 25. El llamado que atrae a los hombres a la salvación, Romanos capítulo 8, versículo 30, Primera de Corintios 1, versículo 21, 24 y 26. Siempre lleva a cabo su propósito este llamado. Lucas capítulo 14, versículo 21 al 23. Y no anula la libertad del hombre ni lo obliga a venir en contra de su voluntad. Hechos 16, 14. San Juan 6, 45, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. No es un llamado irresistible, pues quedaría eliminada la obra de Dios en el pecador que le hace voluntario en venir a Cristo. La razón de este llamado es el propósito eterno de Dios para con nosotros en Cristo y no nuestras obras. Segunda de Timoteo 1:9. Siendo un llamado seguro en cuanto a su resultado final. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24, Romanos capítulo 8 versículo 29 al 30. Sin embargo, la certidumbre de su consecuencia no anula la responsabilidad personal de los llamados. Primera de Timoteo 6:12, Segunda de Pedro 1 del 3 al 10, Filipenses capítulo 2 versículo 12, y Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. ¿Cuáles son los medios divinos para llamar a los hombres a la salvación? El Evangelio de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, y la obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículos 8 y 11, Hechos capítulo 1, versículo 8, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. ¿Cuál es la naturaleza del llamamiento divino? La naturaleza de este llamado es indicada por 3 expresiones. Primero, es una vocación celestial, según Hebreos 3:1. Segundo, es una soberana vocación en cuanto a sus bendiciones, Filipenses 3:14. Y aquí vemos algo interesante. Lo llama a ser una posesión de Cristo, lo llama a la paz de Cristo, lo llama a la comunión con Cristo, lo llama al reino y la gloria de Dios, según los pasajes de Romanos 1:6, Colosenses 3:15, Primera de Corintios 1:9 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12.
pero también es una vocación santa en cuanto a su responsabilidad. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. ¿Por qué es una vocación santa? Porque llama al pecador al arrepentimiento, Lucas 5:32. Porque lo llama al pecador a ser santo, Romanos 1:7. Porque lo llama al pecador a la luz maravillosa de Dios, primera de Pedro 2:9. Y lo llama a santidad, primera de Tesalonicenses 4:7. También lo llama a andar digno de su vocación, Efesios 4:1. Y por último lo llama a seguir el ejemplo de Jesucristo, primera de Pedro capítulo 2 versículos del 21 al 23. Conclusión. Quisiera concluir con una ilustración bíblica. Mateo 22 del 2 al 14. Usted puede leerlo detenidamente. Y aquí habla de algo muy interesante. Por ejemplo, el versículo 3. El rey envió a sus siervos a llamar. Esto demuestra la llamada general, la invitación del evangelio. En los versículos del 4 al 7 encontramos que los llamados rechazaron el llamado y fueron castigados. Esto demuestra la responsabilidad humana. Y de los versículos 9 al 10 vemos los siervos llamaron y juntaron a otros. Esto demuestra la llamada efectiva. Así es, amados hermanos, la vocación o llamamiento de Dios está siempre presente para todo ser humano.